¿Alguna vez has pensado en rendirte? ¿Has llegado al punto de preguntarte si vale la pena seguir luchando? ¿Cuántas veces has llorado a escondidas, con miedo de parecer débil, cuando en realidad solo querías descansar del dolor? Quizás nadie lo sepa, pero hay una batalla librándose dentro de ti en este mismo momento. Y lo peor de todo, sientes que estás luchando solo. Pero, ¿y si te dijera que ese deseo de rendirte puede ser el comienzo de un milagro? Quizás hoy estés a punto de tirar la toalla. Quizás tu fe esté tan sacudida que ya ni siquiera crees que Dios pueda escuchar tu clamor. Pero hay una verdad profunda que casi nadie te ha contado. Las mayores transformaciones ocurren en el valle, no en la cima de la montaña. Es en el lugar donde pensamos en rendirnos, donde Dios nos observa más. Sientes que nadie entiende tu dolor. Pero, ¿y si precisamente ese dolor es el camino que te acercará a algo divino, sobrenatural? Algo que podría cambiar tu vida para siempre. Podrías detener todo por unos minutos, dejar lo que estás haciendo para escuchar un mensaje que podría ser exactamente lo que necesitas hoy. En los próximos minutos emprenderás un viaje de sanación, fuerza y revelación. Juntos vamos a mirar la Biblia, no como un libro religioso, sino como un mapa de supervivencia para tiempos de desesperación. Descubrirás historias de hombres y mujeres que también pensaron en rendirse, pero encontraron en Dios la razón para continuar. ¿Y sabes qué tienen en común contigo? Todos ellos llegaron al fondo del pozo, pero no se quedaron allí. Por eso, antes de empezar, escribe aquí en los comentarios una palabra que defina tu dolor. Sé sincero. Este es el primer paso hacia tu liberación. Y aprovecha para darle a me gusta a este vídeo. No tienes ni idea de cuántas vidas se verán tocadas solo por este pequeño gesto de fe. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Este canal ha sido un refugio espiritual para miles de personas. Personas como tú que llegaron aquí cargadas de dolor y encontraron descanso. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios utiliza incluso un vídeo para hablar contigo. ¿Crees que Dios puede estar llamándote ahora? Entonces prepárate, no estás solo, no estás perdido. Hay un propósito para todo esto y ahora comencemos este viaje. Quédate conmigo hasta el final. Muchos que escucharon estas palabras tuvieron sus vidas transformadas. Hoy puede ser tu día en Known. Los próximos bloques conocerás historias de la Biblia que muestran que incluso los hombres de mayor fe también pensaron en rendirse, pero no lo hicieron. Y por eso tú tampoco te rendirás. Respira hondo, porque el contenido está a punto de comenzar. Cuando incluso los elegidos quisieron rendirse, Elías en el desierto, ¿alguna vez te has sentido tan cansado, tan agotado, que has deseado desaparecer? ¿Alguna vez has clamado a Dios pidiendo dormir y no despertar nunca más? ¿Alguna vez has rezado diciendo, Señor, basta, no puedo más? Si es así, no estás solo. El profeta Elías, uno de los hombres más grandes de Dios en la historia bíblica, también llegó a ese punto. Pero él se fue al desierto, camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y pidió en su corazón la muerte, y dijo, ya basta, oh Señor, toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías acababa de vivir uno de los momentos más extraordinarios del Antiguo Testamento. Oró, y el fuego de Dios descendió del cielo, consumiendo el altar frente a los profetas de Baal. Fue una victoria espiritual rotunda. Pero poco después, de esa gloriosa experiencia entró en un profundo colapso emocional. Huyó al desierto, asustado, cansado y deseando morir. El que había enfrentado a cientos de profetas falsos, ahora se escondía de una mujer, Jezabel, con miedo de morir. Observe la profundidad de esta escena.
un hombre que había visto milagros, escuchado la voz de Dios, realizado prodigios. Ahora se encontraba solo, quebrantado, postrado debajo de un árbol, pidiendo la muerte. ¿Le suena familiar? ¿Cuántas veces, incluso siendo personas de fe, nos sentimos así? Después de grandes luchas, grandes oraciones, aún así somos vencidos por el cansancio, el miedo, la soledad. El dolor de Elías es el dolor de muchos. Tu dolor, tal vez. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Dios no ignoró el dolor de Elías. Dios no lo reprendió. Dios lo visitó en silencio. Se acostó y se durmió debajo del enebro. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Él miró y vio junto a su cabeza un pan cocido sobre las brasas y una botella de agua. Dios envía un ángel, no para regañar, sino para cuidar, para alimentar, para renovar las fuerzas, para mostrar que no es hora de rendirse, que incluso cuando creemos que no hay salida, Dios prepara pan y agua, sustento espiritual, físico y emocional, incluso en el desierto. Y si tú estás en ese momento ahora, agotado, solo, en silencio, tal vez Dios ya te haya enviado el pan y el agua que necesitas. Tal vez este video sea el ángel que Él te ha enviado hoy. Tal vez estas palabras te estén alimentando. Tal vez sea Dios diciéndote, levántate y come, porque aún hay camino por delante. Sí, aún hay camino. Elías pensaba que era el fin, pero Dios aún tenía muchos propósitos que cumplir a través de él. Lo mismo vale para ti. Este dolor no es el fin. Este desierto no es la tumba de tu historia, es el útero de tu renacimiento. Rendirse no es debilidad. Es solo un grito del alma que necesita ser escuchado, acogido y transformado. Y Dios escucha, Dios ve, Dios toca. No tienes que fingir fortaleza ante Él. Elías no fingió, se derrumbó, y Dios lo restauró. El mayor error de muchos es pensar que Dios se ausenta cuando somos débiles, pero es en el valle de la debilidad donde Él actúa más. Quizás hoy te encuentres bajo un enebro emocional, postrado, sin fuerzas, deseando que todo termine. Pero Dios viene a tu encuentro con pan, con agua y con un nuevo propósito. Todavía hay algo en ti que Él quiere levantar. Todavía hay voz en tu alma, todavía hay misión en tu espíritu y sobre todo, todavía hay esperanza. No te rindas ahora, repite 3 veces, todavía hay camino por delante. Dios está conmigo en el desierto, todavía hay camino por delante. Dios está conmigo en el desierto, todavía hay camino por delante. Dios está conmigo en el desierto. Job, cuando todo parece perdido, aún queda la fe. ¿Cuántas pérdidas puede soportar una persona antes de rendirse en la vida? ¿Hasta dónde puede soportar el alma ser herida sin romperse? ¿Alguna vez te has sentido así? Como si te estuvieran arrancando todo, poco a poco, o de una sola vez. Job sabía exactamente lo que eso significaba. La historia de Job es un grito del corazón humano en medio del dolor. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, justo, y sin embargo, vio cómo su vida daba un vuelco. En pocos días lo perdió todo, sus bienes, sus hijos, su salud, su prestigio social, incluso su esposa y sus amigos se volvieron contra él. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor tomó. Bendito sea el nombre del Señor». Imagina el nivel de madurez espiritual y fe que se necesita para decir eso en medio de una pérdida total. Pero Job tampoco era un superhéroe. Sufrió, lloró, se lamentó, cuestionó. Job entró en un estado de profunda oscuridad emocional. Sus días se hicieron demasiado largos, sus noches insoportables.
Deseo no haber nacido nunca. ¿Por qué no morí cuando nací y al salir del vientre no expiré? Job es humano, como tú, como yo. Job sintió el peso del dolor. Pensó en rendirse. No entendía lo que estaba pasando. Pero hay una cosa que nunca hizo. No le dio la espalda a Dios. A pesar de no comprender, a pesar de ser juzgado injustamente por sus amigos, a pesar de sentir que Dios estaba en silencio, Job permaneció. Y eso marcó la diferencia. Porque fue en ese silencio donde Dios estaba preparando algo mucho más grande. El propósito del dolor aún no había sido revelado, pero el plan de redención ya estaba en marcha. En el capítulo 42, después de toda la tormenta, Job tiene un encuentro con Dios que lo transforma todo. Con mis oídos había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Esto es profundo. Job conocía a Dios de oídas, pero fue en medio del dolor que vio a Dios. El dolor no fue un castigo, fue una revelación, fue el canal para una nueva intimidad con el Creador. Y al final, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio el doble. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que Job había tenido antes. Ahora reflexiona conmigo. Si sientes que todo se está derrumbando en tu vida, si las pérdidas parecen irreparables, si la oscuridad parece no tener fin, recuerda a Job. La historia aún no ha terminado. Dios todavía está escribiendo los próximos capítulos. Usted solo está en un momento de la narración, no en el desenlace final. La mayor tentación de quienes sufren es rendirse antes del milagro. Pero es precisamente en ese momento cuando Dios más trabaja. Job nunca tuvo respuestas lógicas para su sufrimiento, pero tuvo la presencia de Dios, y eso fue suficiente. Tu clamor hoy puede que no te dé una explicación, pero puede llevarte a experimentar la presencia, y cuando eso sucede, el dolor pierde su poder destructivo, porque empiezas a ver con los ojos de la eternidad. Puede que estés en el capítulo 3 de tu vida, lleno de dolor, duelo y oscuridad. Pero Dios tiene el bolígrafo en sus manos y ya ha planeado el capítulo 42, el capítulo de la restitución, de la intimidad, de la transformación. No te rindas ahora. Todavía verás el propósito de todo esto. Repite 3 veces. Dios está escribiendo mi capítulo 42. Dios está escribiendo mi capítulo 42. Dios está escribiendo mi capítulo 42. Pedro, cuando la vergüenza quiere silenciar tu fe, ¿alguna vez te has arrepentido tanto de algo que has sentido que ya no eras digno de orar? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que le has fallado a Dios de una manera tan vergonzosa que Él nunca podría volver a mirarte? Entonces comprenderás el dolor de Pedro. Pedro no era un hombre cualquiera, fue llamado directamente por Jesús, caminó sobre las aguas, participó en milagros, vio el rostro de la gloria en el monte de la transfiguración, pero también cayó. Y volviéndose el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo, lloró amargamente. La escena es desgarradora. Pedro prometió fidelidad hasta la muerte. Juró que nunca negaría a Jesús, pero ante el miedo, la presión y el riesgo, el mismo Pedro negó a su maestro, no una, sino 3 veces. Y la mirada de Jesús lo encontró en el momento exacto de la tercera negación. Pedro lloró amargamente. Su alma se sumió en un profundo dolor, el dolor de quien sabe que ha fallado a aquel a quien más amaba. ¿Cuántas personas viven hoy con esa culpa? ¿Cuántas siguen cargando con el peso de un error del pasado como un ancla que les impide avanzar?
¿Cuántas piensan que han fallado a Dios hasta el punto de que ya no hay perdón? Pero aquí está la belleza de la gracia. Dios no abandona a quienes se abandonan a sí mismos. Después de la resurrección, Jesús se empeña en buscar a Pedro, y el reencuentro tiene lugar en la misma orilla donde todo había comenzado. Jesús, con ternura y profundidad, le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta conversación no fue una humillación, fue una restauración. Cada «me amas» fue una respuesta redentora a cada «no te conozco». Jesús no solo perdonó a Pedro, restableció su misión, incluso cuando negamos, incluso cuando fallamos, incluso cuando nos avergonzamos de nuestra propia fe. Jesús todavía nos llama por nuestro nombre. No vuelve al pasado para castigarnos, vuelve para restaurarnos. La vergüenza puede querer silenciar tu fe, pero la gracia de Dios quiere reavivar tu llamado. No estás descartado, estás en proceso. Puede que hayas fallado, puede que te hayas alejado, puede que hayas negado lo que una vez creíste con todas tus fuerzas. Pero Jesús todavía te encuentra, todavía te pregunta, ¿me amas? Y al escuchar tu sí, Él responde, entonces levántate. Todavía hay rebaños que cuidar, todavía hay vidas que tocar, todavía hay un propósito. No te rindas por un error. Dios no se rinde contigo. Repite 3 veces. Dios no se ha rendido conmigo. Todavía hay un propósito. Dios no se ha rendido conmigo. Todavía hay un propósito. Dios no ha renunciado a mí. Todavía hay un propósito. Elías, cuando el alma cansada pide parar, ¿alguna vez te has sentido tan agotado que no podías ni rezar? ¿Has tenido días en los que no querías levantarte de la cama? ¿Le has pedido a Dios que haga algo porque ya no podías más? Elías conoció ese lugar oscuro del alma. Él, que había sido profeta de fuego, instrumento de Dios en milagros poderosos, aquel que desafió a reyes e hizo que el cielo dejara de llover durante años, entró en un valle tan profundo que deseó la muerte, y se fue al desierto camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y pidió la muerte, y dijo, «Basta ya, Señor. Toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Esa petición no vino de alguien débil, vino de un hombre de fe que luchó demasiado, durante demasiado tiempo, demasiado solo. Elías no solo estaba cansado físicamente, estaba agotado, espiritual, emocional y mentalmente. Su cuerpo tenía hambre, pero era su alma la que gritaba. Quizás así te sientas ahora. Por fuera, el mundo ve a una persona que sobrevive, pero por dentro hay un grito silencioso pidiendo ayuda. Elías terminó debajo de un enebro, un árbol del desierto. Allí se acostó y simplemente quiso morir, pero mira lo que hace Dios. Y se acostó y se durmió debajo del enebro. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Y miró, y he aquí que a su cabecera había un pan asado sobre las brasas y un cantillo de agua, y comió, y bebió, y se acostó otra vez. Dios no llega con regaños, no pregunta, ¿qué estás así, Elías? ¿Dónde está tu fe? No, Dios envía un ángel con comida, agua y descanso, porque a veces, antes de tratar tu fe, Dios trata tu cansancio. Antes de levantar al profeta, cura al humano. ¿Cuántos hay hoy en esa misma cueva emocional, cansados de luchar, pensando que ya no hay salida? Elías pensó que todo había terminado. Pero Dios solo estaba preparando el escenario para la siguiente fase.
Y he aquí que pasó el Señor, un gran y fuerte viento que hendía los montes. Después del viento, un terremoto. Después un fuego. Y después del fuego, una voz suave y delicada. Elías esperaba que Dios hablara en medio del ruido, de lo extraordinario, pero Dios vino en un susurro, en la calma, en el silencio que acoge. Dios no gritó a Elías, susurró al alma quebrantada. A veces, lo que más necesitamos no es una solución inmediata, es saber que Dios todavía está cerca, incluso cuando todo en nosotros quiere rendirse. Dios entiende cuando nuestra alma llega al límite. Él no nos abandona por eso, Él cuida, Él prepara el pan, Él ofrece descanso. Y luego nos muestra que el camino aún no ha terminado. Puede que te sientas como debajo del enebro. Quizá pienses que has llegado al final, que nadie te entiende, que nadie te escucha. Pero Dios ya ha enviado al ángel. El pan está sobre las brasas. Hay agua para tu sed. Hay descanso para tu alma. Dios no te va a dejar ahí. Está preparando tu corazón para una nueva revelación. Y más, Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le reveló que había 7,000 que tampoco se habían postrado. Es decir, no estás solo. Hay más gente como tú. Hay un pueblo fiel. Hay un plan mayor. Repite 3 veces. Dios cuida de mí, incluso cuando quiero rendirme. Dios cuida de mí, incluso cuando quiero rendirme. Dios cuida de mí, incluso cuando quiero rendirme. José. Cuando la espera parece un castigo, pero es una preparación. Imagina a alguien que desde joven lleva dentro una promesa, un propósito, un sueño que viene de lo alto. José era ese joven. Tenía una visión, una vocación, un destino brillante por delante. Pero antes de cumplirlo, enfrentó todo lo que más destruye el corazón humano: la traición de quienes se aman, el encarcelamiento de quienes son inocentes y el olvido de quienes ayudaron. José fue rechazado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, arrancado del regazo de su padre, alejado de todo lo que conocía. ¿Te imaginas el trauma? El dolor de ver que aquellos que deberían protegerte son los mismos que te descartan. E incluso en Egipto, donde podría haber empezado de nuevo, fue falsamente acusado y arrojado a una prisión oscura y húmeda. Aislado, injustamente tratado, olvidado. Allí, lejos de los ojos del mundo, José podría haber elegido el camino de la amargura, podría haberse convertido en un rebelde, en un hombre frío, podría haber dejado morir sus sueños, pero no se rindió. En la cárcel, sin aplausos, sin promesas visibles, José siguió siendo fiel. Servía, interpretaba sueños, cuidaba de los demás, incluso con el alma herida, y mientras el mundo lo olvidaba, Dios preparaba un trono. Mientras nadie creía ya en él, Dios lo estaba moldeando para ser gobernador de la nación más grande de la tierra. Ese momento de dolor no era un castigo, era una preparación. La espera de José no fue inútil. Fue el tiempo en que se forjó su carácter. Fue donde aprendió a confiar, a servir, a liderar, antes de ser exaltado. La cárcel no fue el final, fue la antesala del palacio. Y cuando llegó el momento adecuado, no el momento de los hombres, sino el momento de Dios, José fue llamado. No solo para salir de la cárcel, sino para reinar. ¿Alguna vez te has sentido como José? Con un sueño en el corazón, pero atrapado en realidades que parecen lo contrario. ¿Alguna vez has ayudado a personas que luego te han olvidado? ¿Alguna vez has sido acusado injustamente, silenciado, dejado de lado? Ten por seguro que nada de eso fue en vano. El silencio que vives hoy es el escenario en el que Dios está escribiendo una nueva página. El rechazo que has sufrido te está puliendo.
El olvido que sientes te está ocultando en el momento adecuado para ser revelado de forma gloriosa. No te han dejado de lado, te están preparando. La tumba no es tu sepultura. La prisión no es tu destino. El tiempo de espera está generando fuerza, madurez, sabiduría, porque el trono que viene exige un alma tratada. Lo que José vivió no fue una historia de sufrimiento, fue un viaje con un propósito. Cada dolor, cada lágrima, cada noche solitaria, todo eso lo preparó para el gran plan. Tu historia también se está escribiendo así. Quizás nadie vea lo que haces en silencio, quizás nadie reconozca tus esfuerzos, pero el cielo lo ve. Y el cielo nunca se equivoca. No te rindas. Tu tiempo no ha terminado, solo está comenzando. Repite conmigo, con voz firme, 3 veces. Mi espera es preparación. Mi destino viene de Dios. Mi espera es preparación. Mi destino viene de Dios. Mi espera es preparación. Mi destino viene de Dios. Job, cuando Dios calla, pero sigue presente, ¿alguna vez has enfrentado días en los que todo se derrumba de golpe? Días en los que llegan malas noticias una tras otra, como olas que no cesan. ¿Alguna vez has sentido que, incluso con fe, las cosas seguían empeorando? Job conoció ese dolor. No solo perdió sus bienes, sus hijos, su salud, sino que también perdió el sentido de la vida. Job era un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre íntegro, pero aún así sufrió, y sufrió mucho. Lo más impresionante no fue la pérdida, fue el silencio. Job clamaba, Job cuestionaba, Job lloraba, y Dios durante un tiempo permaneció en silencio. El silencio de Dios es lo que más duele a los creyentes, porque cuando tienes fe esperas una respuesta. Esperas orientación, esperas consuelo, pero cuando Dios calla, parece que incluso la fe se agota. Pero presta atención a esto, el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación, es enseñanza, es crecimiento. Dios no estaba lejos, estaba observando, fortaleciendo, pulido. El silencio de Dios revela cuánto confiamos, incluso sin ver. Porque la verdadera fe no es creer cuando todo va bien, es permanecer cuando todo dice que hay que parar. Durante el sufrimiento, Job escuchó consejos vacíos, acusaciones injustas, gente a su alrededor diciendo que era culpable, personas juzgándolo, dudando de su fe, de su integridad. Quizás tú también hayas pasado por eso. Gente que te señala con el dedo cuando más necesitas un abrazo. Pero Job se mantuvo firme. A pesar de estar destrozado, a pesar de estar herido, a pesar del silencio. Cuando Dios habló, no dio respuestas fáciles. No lo explicó todo, mostró su grandeza, mostró que el dolor de hoy no define el propósito de mañana. Mostró que todo lo que está sucediendo, por incomprensible que sea, forma parte de un plan mayor. Al final, Job no solo fue restaurado, fue multiplicado. Todo lo que había perdido, Dios se lo devolvió, por duplicado. Pero más que eso, Job ganó intimidad, porque antes conocía a Dios de oír hablar de Él. Ahora lo conocía de caminar junto a Él. ¿Has estado alguna vez en ese lugar? ¿Has sentido que el dolor duraba más de lo esperado? ¿Que Dios llevaba demasiado tiempo en silencio? Entonces, presta atención. Si el cielo está en silencio, tal vez sea porque Dios está construyendo algo en ti y no a tu alrededor. Tal vez te esté enseñando a mirar con más profundidad, a confiar sin pruebas, a seguir incluso sin certezas. La verdadera fe nace en esos desiertos, no cuando todo está resuelto, sino cuando todo está confuso y aún así permaneces. Esta fase pasará, el silencio se romperá, y cuando llegue la respuesta, no será solo una bendición, será un nuevo nivel de comunión. Serás alguien que conoce a Dios por caminar junto a Él, no solo por escucharle. Ahora repite con fe,
3 veces, incluso en el silencio, Dios sigue conmigo. Incluso en el silencio, Dios sigue conmigo. Incluso en el silencio, Dios sigue conmigo. La mujer cananea, la fe que insiste hasta que lo imposible sucede. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo no te escucha, de que las puertas se cierran solo para ti, de que eres invisible incluso en tus mayores dolores? Esta mujer sabía exactamente lo que era eso. No era del pueblo de Dios. No, era bienvenida entre los discípulos. No formaba parte de la religión, la cultura ni las tradiciones. Pero tenía una hija que sufría terriblemente, y eso la convertía en una madre clamando. Oyó que Jesús pasaba por allí. Era su oportunidad. No importaba la distancia, el rechazo, el desprecio. Esa mujer rompió las barreras y se lanzó a los pies de Jesús. Gritó, clamó, suplicó, y Jesús no respondió ni una palabra. Ese silencio le partió el corazón como una espada. Quizás pensó, ¿no me ve? ¿Soy demasiado indigna para ser escuchada? ¿No es suficiente mi dolor? Pero ella no se rindió. Los discípulos intentaron alejarla. Querían silencio, orden, exclusividad. Ella era molesta. Pero aquella madre no estaba allí para complacer a nadie. Quería un milagro. Jesús le dijo, palabras duras. Puso a prueba su fe. Le mostró que ella no formaba parte de la casa, que la bendición no era para los de fuera. Pero, aún así, ella respondió, incluso los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. No estaba pidiendo un banquete, solo quería una migaja del poder de Jesús, porque incluso una migaja del cielo es suficiente para cambiar toda una vida. Fue entonces cuando Jesús se detuvo, la miró y dijo, «Grande es tu fe». Y en ese instante el milagro ocurrió. Esta mujer nos enseña que a menudo lo que parece un rechazo es solo una prueba de resistencia, que la fe no se mide por la respuesta inmediata, sino por la persistencia ante el silencio. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? ¿Cuántas veces has escuchado palabras que te han desanimado? ¿Cuántas veces has sentido que estabas demasiado lejos para ser alcanzado? Pero escucha esto con el corazón. Nadie está demasiado lejos de la misericordia de Dios. Si tienes fe, si clamas, si persistes, Él te escucha. Y aunque parezca que tarda, que no es para ti, que no hay salida, no te rindas. Si esta mujer que era excluida, ignorada y humillada fue escuchada, entonces tú también lo serás. Dios honra a los que permanecen, a los que no, se rinden, a los que continúan incluso cuando todo dice que no vale la pena. Tu fe está siendo vista, tu dolor está siendo sentido, tu clamor no es en vano. La puerta se abrirá, la ayuda llegará, la respuesta vendrá, y serás reconocido no por el dolor que has vivido, sino por la fe que ha sostenido tu alma. Repite ahora con fe 3 veces, no me rindo, porque Dios me escucha. No me rindo, porque Dios me escucha. No me rindo, porque Dios me escucha. Ahora tu espíritu se está fortaleciendo, tus raíces son más profundas, porque nos estamos acercando a la plenitud del mensaje. Pedro, cuando el miedo intenta hundir la fe, ¿alguna vez te has sentido lo suficientemente valiente como para intentar algo nuevo, confiando en Dios? Pero a mitad de camino, ¿el miedo te ha paralizado? Pedro estaba dentro de la barca en medio de una tormenta. El mar estaba agitado, el viento era fuerte, el cielo estaba oscuro. Todos allí tenían miedo, pero de repente en medio del caos aparece una figura caminando sobre las aguas. Algo imposible, inimaginable. Piensan que es un fantasma, pero oyen una voz familiar. «Soy yo, no temáis». Pedro hace algo sorprendente. Pide, «Si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Y Jesús solo dice una palabra, «Ven». Pedro baja de la barca.
y camina sobre lo imposible. Sus pies tocan el mar y no se hunde. La fe lo sostiene. Está mirando a Jesús, sus ojos fijos en el Maestro. Ninguna ola es más grande que esa mirada. Pero entonces el viento sopla más fuerte. El ruido de la tormenta se impone. Pedro aparta los ojos de Jesús y los fija en la tormenta. Y entra el miedo. ¿Qué hace el miedo? Nos paraliza, nos hunde, convierte la fe en desesperación. Pedro comienza a hundirse, y cuando se hunde, clama. No intenta nadar, no intenta salvarse con sus propias fuerzas. Grita, «Señor, sálvame». E inmediatamente Jesús extiende la mano. No espera a que Pedro grite 3 veces. No exige explicaciones, no acusa. Simplemente lo toma de la mano y lo levanta. Así es como actúa Dios cuando el miedo intenta hundir tu fe. Empezaste bien, tenías fe, saliste de la barca, creíste, empezaste un viaje de restauración, de cambio, de transformación. Pero llegaron los vientos, críticas, escasez, rechazo, miedo al futuro, dudas. Y tal vez ahora te estés hundiéndote en tus pensamientos, en tus traumas, en tus errores, en tus deudas, en el abandono. Pero si aún puedes decir, «Señor, sálvame», entonces aún puedes ser levantado por las manos del Salvador. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que clamar y confiar en que su mano vendrá. Pedro no fue abandonado por el miedo, fue rescatado a pesar del miedo. Tú también lo serás, porque la fe no consiste en no sentir miedo, consiste en saber quién puede rescatarte cuando llega el miedo. Puede que hayas empezado a hundirte, pero Dios todavía te ve, y ahora tiene la mano extendida. Respira, silencia tu alma y di con fe, el miedo no me hundirá, porque Dios está conmigo. El miedo no me hundirá, porque Dios está conmigo. El miedo no me hundirá, porque Dios está conmigo. El paralítico de Betesda. Cuando nadie te ayuda, Dios se acerca. ¿Alguna vez te has sentido olvidado? ¿Alguna vez has esperado tanto tiempo que has empezado a creer que el milagro no era para ti? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y te has dado cuenta de que no hay nadie ahí para levantarte? El hombre que estaba junto al estanque de Betesda llevaba 38 años esperando, 38 años paralizado, 38 años viendo llegar a la gente, recibir ayuda, entrar en el agua y salir curada, mientras él se quedaba allí, tumbado, olvidado, sufriendo. Imagina el corazón de ese hombre. ¿Cuántas veces habrá pensado no es para mí? ¿Cuántas noches lloró en silencio? ¿Cuántas veces deseó tener solo a alguien que lo pusiera en el estanque en el momento adecuado? Pero nadie venía, hasta que aparece Jesús, y no es Él quien clama por Jesús. No es Él quien se arrastra o grita, es Jesús quien va hacia Él. Es Jesús quien lo ve, y le hace una pregunta desconcertante. ¿Quieres ser sanado? Parece obvio, ¿no? Pero a veces el dolor nos acostumbra. El sufrimiento se convierte en nuestro hogar. El tiempo nos convence de que no hay salida. La mente se adapta a la derrota. Y Jesús mira dentro de ese hombre y le dice, «Levántate, toma tu camilla y anda». Y en ese instante el milagro ocurre. No hubo agua, no hubo ayuda humana, no hubo ritual, solo hubo el encuentro con la palabra viva. Esta historia nos enseña que, incluso cuando nadie te ayuda, Dios se acerca. Cuando todos te abandonan, Él te encuentra. Cuando no tienes fuerzas ni para pedir, Él ya te está viendo. Cuando parece que los demás siempre lo consiguen y tú nunca, Él cambia el ciclo, rompe el patrón. ¿Sabes ese tiempo de espera que has vivido? Esos años de oraciones sin respuesta, de puertas cerradas, de sueños pospuestos. Dios no se ha olvidado de ti. Se está acercando, y cuando llega, lo que estaba paralizado vuelve a caminar. Puede que lleves años cargando con el mismo peso, postrado sobre el mismo dolor. Pero si hoy escuchas estas palabras con fe,
tu milagro puede comenzar ahora, porque Dios no necesita métodos. Él es el método. Él es la respuesta. No se trata del tanque, se trata de su presencia. Dios te está preguntando ahora, ¿quieres ser sanado? No tengas miedo de la respuesta, no dudes más. Solo di sí, levántate, toma tu historia, toma tu dolor, toma los recuerdos y camina. Porque tú no naciste para vivir paralizado, naciste para caminar hacia tu victoria. Repite con fe ahora 3 veces. Aunque nadie me ayude, Dios se acerca a mí. Aunque nadie me ayude, Dios se acerca a mí. Aunque nadie me ayude, Dios se acerca a mí. Cierre, levántate, ya no eres quien llegó aquí. Has escuchado palabras que han llegado donde nadie más ha llegado. Has recordado dolores que tal vez ni siquiera tenías el valor de afrontar solo. Has revivido el abandono, la injusticia, los sueños interrumpidos, las pérdidas. Pero también has vuelto a encontrar la voz de Dios. Has sido llevado de la mano de Jesús a través de tu propia historia. Cada bloque de este video ha sido un paso hacia tu curación, hacia tu reconstrucción, hacia el reencuentro con quien realmente eres. Tú no eres tus errores, tú no eres tu pasado, tú no eres el rechazo que has sufrido. Tú eres alguien que ha sido recordado por Dios. Tú eres alguien a quien Él ha elegido para escuchar este mensaje hasta el final. Y eso no es casualidad, es un propósito. Durante este viaje has aprendido que Dios habla incluso en medio del silencio del alma, que la paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de quien camina contigo. Que no importa cuánto tiempo estés esperando, el tiempo de Dios llega en el momento justo, que cuando nadie te ayuda, Dios viene personalmente a tu encuentro, que incluso cuando piensas en rendirte, hay una mano invisible que te sostiene, que el dolor puede haberte acompañado hasta aquí, pero no define quién serás a partir de ahora, que la fe es capaz de levantar al caído, de restaurar lo perdido, de revivir lo que parecía muerto. Has aprendido que no estás solo. Miles de personas están escuchando estas mismas palabras. Muchos ya se han liberado, ya han encontrado una dirección, y ahora es tu turno. Pero esta transformación requiere un paso, y ese paso es tu compromiso con tu fe. Por eso, con todo mi cariño pastoral, te pido que comentes aquí abajo una frase, como prueba de tu decisión de no rendirte. La frase es, Dios me ha hablado y no voy a rendirme. Escríbelo. Da testimonio. Demuéstrate a ti mismo que el proceso ha comenzado. Sé como aquellos que se levantaron después de años de dolor. Tú también puedes comenzar una nueva historia. También quiero invitarte con toda sinceridad a suscribirte a este canal, pero no por obligación, sino por decisión. Aquí encontrarás alimento espiritual, mensajes que llegan al fondo del alma y una familia de fe que crece cada día. Las personas que han llegado hasta aquí, como tú, ya han sido testigos de cambios profundos. Matrimonios restaurados, adicciones superadas, depresión vencida día tras día. Vidas que vuelven a tener sentido. Suscribirse es más que un clic, es un paso. Es decir, quiero seguir escuchando la voz de Dios. Y si has llegado hasta aquí, pero no te inscribes, sinceramente estarás diciendo que no quieres continuar este viaje. Y eso es un riesgo, porque lo que ha comenzado hoy puede perderse mañana si no permaneces. Deja que este contenido te acompañe. Deja que la palabra de Dios camine contigo todos los días. Mira también los otros vídeos. Hay una gran riqueza en cada mensaje. Deja que la fe se construya en cada episodio. Ahora, quédate en silencio durante unos minutos.
Escucha la música, cierra los ojos, da gracias a Dios por haberte sostenido hasta aquí, por haberte hablado, por haberte elegido. Respira hondo y repite en tu corazón: no voy a rendirme, Dios está conmigo. No voy a rendirme, Dios está conmigo. No voy a rendirme, Dios está conmigo. Amén.